El taquero invisible era viernes por la noche, exactamente las 19:45 del 8 de marzo de 2024, cuando la camioneta Silverado negra se detuvo frente al puesto de tacos en la esquina de Avenida Revolución con Insurgentes, en una colonia periférica de Colima, donde las casas de un piso se apretaban unas contra otras y el asfalto agrietado brillaba bajo los faroles municipales que parpadeaban sin ritmo. Martín Luján, 57 años cumplidos, el mes anterior, 1,75 m de estatura, 82 kilos distribuidos en un cuerpo que alguna vez fue atlético, pero ahora mostraba la resignación del tiempo en la joroba incipiente de sus hombros. Limpiaba el chapón de metal con movimientos precisos, metódicos, mientras el trompo de carne al pastor giraba despacio bajo el calor naranja del quemador de gas. Llevaba una playera gris desteñida con manchas permanentes de grasa, pantalón de mezclilla azul oscuro, remendado en la rodilla izquierda, tenis Nike falsificados comprados en el tianguis por 180 pesos, y un delantal de lona café que alguna vez fue blanco. Sus manos, grandes y nudosas, con las uñas cortas y limpias, mostraban cicatrices pequeñas de quemaduras acumuladas durante años frente a la plancha caliente. Tenía el rostro cuadrado, la piel morena curtida por el sol, arrugas profundas alrededor de los ojos que se marcaban más cuando entrecerraba los párpados por el humo del carbón, y una expresión permanente de cansancio tranquilo que la gente del barrio asociaba con humildad. El aire olía a cebolla asada, cilantro fresco, piña caramelizada y carne marinada en achiote, un aroma denso que se mezclaba con el escape de los camiones que pasaban cada 3 minutos rumbo al centro. El ruido era constante. Motores diésel, bocinas, música de banda que salía de las casas cercanas, el silbido del gas bajo presión, voces de niños jugando fútbol en la calle lateral, ladridos de perros callejeros que merodeaban esperando sobras. La temperatura había bajado a 23 grados después de un día sofocante de 38, y la brisa nocturna arrastraba polvo fino que se depositaba sobre las mesas de plástico blanco donde 4 trabajadores de la construcción comían en silencio, masticando despacio, mirando sus teléfonos celulares con pantallas agrietadas. Martín había montado su puesto en ese mismo lugar hacía 11 años, después de renunciar a todo lo que fue antes. El remolque oxidado, comprado de segunda mano a un vendedor de elotes que se mudó a Guadalajara, medía 2 metros por 1,5, con ruedas desinfladas que ya no servían para nada. Tenía instalado un cilindro de gas de 30 kilos amarrado con cadena al chasis, una parrilla horizontal de acero inoxidable soldada por un herrero del barrio, un trompo vertical donde ensartaba 15 kilos de carne cada tarde, y una lámpara de neón blanco que colgaba de un poste improvisado. Guardaba las tortillas en una hielera de unicel, los recipientes de salsa roja y verde en cubetas de plástico tapadas con bolsas transparentes y las cebollas y cilantro picados en contenedores desechables que compraba cada mañana en el mercado municipal. Todo estaba ordenado con precisión militar, cada cosa en su lugar exacto, las pinzas colgadas del gancho correcto, los cuchillos alineados sobre la tabla de cortar, el trapo húmedo doblado en la esquina izquierda del chapón. Su rutina era invariable. Despertaba a las 6 de la mañana en el cuarto que rentaba a 3 cuadras del puesto, una habitación de 3 por 4 metros, con piso de cemento pulido, paredes de bloc sin pintar, un colchón delgado sobre tarimas de madera, una mesa plegable, 2 sillas de plástico, un ventilador de pie que hacía más ruido que brisa, y un baño compartido con otros 5 inquilinos. Se bañaba con agua fría porque el boiler común estaba descompuesto desde hacía meses y nadie quería pagar la reparación.
Desayunaba café instantáneo, con pan dulce comprado el día anterior. Se vestía con la misma ropa que usaba siempre y salía a comprar la carne al mercado donde don Refugio, el carnicero, le apartaba los mejores cortes de cerdo, porque Martín siempre pagaba en efectivo y nunca regateaba. Compraba 20 kilos de carne, 5 kilos de piña, 2 manojos grandes de cilantro, 3 kilos de cebolla blanca y un paquete de tortillas de maíz que una señora hacía a mano en su casa. Regresaba al cuarto, marinaba la carne con chile guajillo, vinagre, comino, ajo machacado, sal y pimienta. La dejaba reposar tapada con plástico y se acostaba a dormir hasta las 2 de la tarde. Almorzaba lo mismo todos los días: arroz blanco hervido con sal, frijoles refritos de lata y 2 huevos estrellados. Después, revisaba el cilindro de gas con la mano para calcular cuánto le quedaba. Limpiaba el chapón con desengrasante industrial. Afilaba los cuchillos con una piedra de amolar que guardaba envuelta en un trapo, y a las 5:30 cargaba todo en una carretilla de metal que empujaba las 3 cuadras hasta la esquina. Montaba el puesto con movimientos repetidos miles de veces. Conectaba el gas, encendía el quemador, colocaba el trompo, ajustaba el toldo de lona verde que protegía del sereno, acomodaba las sillas alrededor de las mesas y esperaba a que llegaran los primeros clientes. Abría exactamente a las 6 de la tarde, cerraba a la medianoche y en esas 6 horas servía entre 80 y 120 tacos, dependiendo del día. Cobraba 12 pesos por taco, 60 pesos por 5, y si alguien no tenía dinero completo, le fiaba sin hacer drama. Ganaba entre 1,000 y 1,500 pesos diarios, de los cuales pagaba 300 de renta, 200 de comida, 150 de gas, 100 de tortillas, y el resto lo guardaba en una bolsa de tela escondida dentro de una lata de galletas que mantenía debajo del colchón. Nadie en el barrio sabía quién era Martín Luján antes de vender tacos. Lo conocían como el señor callado que nunca faltaba, que mantenía su puesto limpio, que saludaba con un gesto de cabeza pero no sostenía conversaciones largas, que no bebía alcohol, que no tenía familia visible, que caminaba encorvado como si cargara un peso invisible. Algunos vecinos intentaron preguntarle de dónde venía, si tenía hijos, por qué vivía solo, pero él respondía con evasivas educadas y cambiaba de tema. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar y aceptó su presencia como parte del paisaje urbano, tan predecible como el camión de la basura que pasaba los martes y viernes, o la señora que vendía tamales en la mañana empujando su carrito de aluminio. Lo que nadie sabía era que Martín Luján había trabajado durante 17 años como agente de enlace comunitario en un programa federal de protección a testigos y prevención del delito, una figura híbrida entre trabajador social y operador de inteligencia que se infiltraba en comunidades para identificar redes criminales, documentar abusos de autoridad y facilitar denuncias anónimas. Había sido reclutado en 1998, cuando tenía 31 años, y trabajaba como maestro de primaria en una escuela rural de Michoacán. Un grupo de agentes federales llegó buscando a alguien del lugar, alguien en quien la gente confiara, alguien que pudiera moverse sin levantar sospechas. Martín aceptó porque creía en la posibilidad de cambiar las cosas desde adentro, porque había visto a sus alumnos crecer rodeados de violencia y pensó que podía ayudar a romper el ciclo. Lo entrenaron durante 6 meses en un centro clandestino cerca de Cuernavaca. Le enseñaron técnicas de observación, métodos de recopilación de información, protocolos de comunicación encriptada, estrategias de autoprotección y principios básicos de análisis criminal. No era un agente de campo armado. No realizaba arrestos ni participaba en operativos, pero sí construía las bases de inteligencia que permitían a otros actuar. Su función era invisible,
esencial y extremadamente peligrosa. Durante años se movió entre Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, siempre haciéndose pasar por alguien común, a veces maestro, a veces comerciante, a veces trabajador de construcción. Documentó redes de extorsión, identificó líderes locales, facilitó evacuaciones de familias amenazadas y contribuyó a más de 30 casos judiciales que resultaron en sentencias. Pero en 2013 todo se derrumbó. Martín descubrió que algunos de sus superiores directos estaban filtrando información a los mismos grupos criminales que supuestamente combatían, vendiendo datos sobre testigos protegidos a cambio de sobornos mensuales. Cuando intentó reportar esto a través de canales internos, le dijeron que se mantuviera callado, que no entendía cómo funcionaban realmente las cosas, que su trabajo era recopilar información, no cuestionar decisiones operativas. Martín insistió, presentó pruebas documentales, grabaciones, registros de comunicaciones comprometidas. En respuesta, lo suspendieron temporalmente bajo acusaciones falsas de fabricar evidencia, lo amenazaron con procesos administrativos y finalmente le ofrecieron una jubilación anticipada con la condición de que firmara un acuerdo de confidencialidad y desapareciera sin hacer ruido. Aceptó porque no tenía opción, pero el precio fue devastador. 3 familias que él había ayudado a proteger fueron localizadas semanas después de su salida, y 2 de ellas fueron ejecutadas. Martín nunca pudo confirmar si su denuncia fue la causa directa, pero la culpa se instaló en su pecho como una piedra pesada que no podía escupir. Dejó Michoacán, rompió todo contacto con antiguos colegas, quemó documentos personales y se mudó a Colima con un nombre que técnicamente seguía siendo el suyo, pero que nadie asociaba con su pasado. Eligió vender tacos porque era un oficio que le permitía mantenerse ocupado, no pensar demasiado y vivir en el anonimato que tanto necesitaba. No buscaba redención, solo olvido. La camioneta Silverado negra que se detuvo esa noche frente a su puesto traía placas de Jalisco, cristales polarizados, rines cromados y una calcomanía del Guadalajara en el parabrisas trasero. De ella bajaron 4 hombres jóvenes, entre 23 y 28 años, todos con playeras de marca deportiva, jeans ajustados, tenis caros, gorras con visera plana y tatuajes visibles en brazos y cuello. El primero en bajar medía 1,80 m, complexión robusta, cabello rapado, barba recortada, tatuaje de una calavera con rosas en el antebrazo izquierdo y una Glock 19 enfundada en la cintura bajo la playera que se levantó al agacharse. El segundo era más bajo, 1,65 m, delgado, nervioso, con tatuajes en el cuello que decían «Solo Dios juzga» en letras góticas, y llevaba una mochila cruzada al pecho. El tercero caminaba con arrogancia exagerada, hombros hacia atrás, pecho inflado, manos en los bolsillos, cicatriz reciente en la mejilla derecha, y miraba a todos con desprecio. El cuarto se quedó junto al vehículo, recargado en el capó, fumando un cigarro, revisando su teléfono, con un AR-15 corto apoyado contra la defensa trasera, visible solo para quien supiera buscar. Se acercaron al puesto sin prisa, ocupando espacio, empujando sillas con las piernas, haciendo que los 4 trabajadores que comían dejaran sus tacos a la mitad y se levantaran sin decir palabra. Martín no levantó la vista de inmediato. Terminó de voltear 3 tortillas en el chapón. Las dobló con precisión, las colocó en un plato de cartón, agregó cebolla y cilantro y las entregó a una señora que esperaba con su hija de 5 años. La mujer pagó rápido, tomó a la niña de la mano y se alejó apurada. Los trabajadores también se fueron, dejando billetes arrugados sobre las mesas. En menos de 1 minuto, el área quedó vacía excepto por Martín y los 4 hombres.
El más alto se acercó al trompo de carne, examinó el cilindro de gas, pateó una de las ruedas del remolque y finalmente miró a Martín con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buen lugar el que tienes aquí, jefe», dijo con voz ronca, arrastrando las palabras. «Se ve que hay movimiento. ¿Cuánto sacas al día, más o menos?» No era una pregunta casual. Era un interrogatorio disfrazado de conversación. Martín apagó el quemador, limpió sus manos en el delantal y respondió con tono neutro. «Depende del día, a veces bien, a veces no tanto, lo normal para un puesto chico». El hombre con los tatuajes en el cuello se rió con sarcasmo. «No te hagas pendejo, abuelo. Aquí todo el mundo sabe que esta esquina es oro. Pasa todo el barrio, los camiones, las motos. Tú estás sentado en un lugar perfecto». Martín asintió despacio, sin confrontar. «Por eso lo elegí. Pero no soy dueño de la esquina, solo trabajo aquí». El más alto dio un paso adelante, reduciendo la distancia. «Pues resulta que ahora esta zona tiene nuevos administradores. Y los administradores cobran por seguridad, por tranquilidad, por dejar que la gente trabaje sin problemas. Tú me entiendes». Martín entendía perfectamente. Había visto ese patrón decenas de veces en otras comunidades. Comenzaba con cobros pequeños a comerciantes, luego se expandía a casas particulares, después controlaban el transporte local y finalmente convertían el barrio entero en territorio sometido. La clave estaba siempre en el primer punto de resistencia. Si todos cedían rápido, el control se consolidaba sin esfuerzo. Si alguien se oponía, el grupo necesitaba hacer un ejemplo para desalentar futuros desafíos. Martín sabía que en ese momento él era el punto de prueba. Habló con calma, eligiendo las palabras con cuidado. «Entiendo su posición, pero también necesito que entiendan la mía. Este puesto es mi único ingreso. Vivo en un cuarto rentado, compro la carne cada día, apenas me alcanza para comer y pagar. Si empiezo a dar un porcentaje, no voy a poder sostenerme, y si cierro, ustedes tampoco ganan nada». El hombre con la cicatriz en la mejilla escupió en el suelo. «No estamos pidiendo permiso, compa. Estamos informando cómo van a ser las cosas. Tú decides si quieres trabajar tranquilo o si prefieres que volvamos con otros argumentos». Martín no respondió de inmediato. Observó el lenguaje corporal de los cuatro. El más alto era el líder evidente, pero estaba evaluando más que intimidando. Los otros dos eran impulsivos, buscaban acción, querían demostrar valentía. El cuarto, junto a la camioneta, era el único que parecía experimentado, tranquilo, observando todo sin involucrarse directamente. Esa estructura le decía que el grupo era relativamente nuevo en la zona, que estaban probando terreno, y que cualquier escalada dependería de cómo interpretaran su respuesta. Decidió no ceder, pero tampoco desafiar abiertamente. «No estoy buscando problemas con nadie, solo quiero trabajar. Si necesitan información sobre el movimiento del barrio, puedo ayudar. Pero no tengo dinero para darles cada semana». El líder entrecerró los ojos. «¿Información?». Martín asintió. «Sé quién pasa, quién compra, quién tiene dinero, quién no. Puedo ser útil de otra forma». Era una táctica arriesgada pero basada en experiencia. Ofrecerles algo que pareciera valioso sin entregarles control directo podía ganarle tiempo. El líder consideró la oferta, miró a sus compañeros y luego de vuelta a Martín. «Vamos a pensarlo, pero no creas que te vas a librar así. Volvemos el lunes y para entonces ya decidimos si tu información vale o si prefieres pagar como todos». Dio media vuelta. Los otros lo siguieron. Subieron a la camioneta y se fueron con el motor rugiendo y música de corrido saliendo por las ventanas abiertas. Martín esperó hasta que el sonido del motor se perdió en la distancia. Entonces soltó el aire que había estado conteniendo, sintió el temblor en las manos que había controlado durante la conversación y se apoyó contra el remolque.
Sabía que acababa de comprar tiempo, no seguridad. Ellos volverían, y cuando lo hicieran, vendrían preparados para una respuesta definitiva. Durante los días siguientes, la dinámica del barrio cambió. La camioneta negra apareció 3 veces más, siempre en horarios diferentes. El martes a las 7 de la noche, cuando el movimiento era mayor. El miércoles a las 10, cuando solo quedaban clientes rezagados. El jueves a las 6:30, justo cuando Martín terminaba de montar el puesto. No bajaban, solo pasaban despacio, observando, dejando claro que estaban ahí. Los vecinos notaron la presencia, algunos comerciantes cerraron temprano. Las familias dejaron de sacar sillas a la calle. El ambiente, antes ruidoso y relajado, se volvió tenso y silencioso. Martín mantuvo su rutina, pero con ajustes. Empezó a memorizar placas de vehículos que pasaban con frecuencia, a identificar rostros nuevos que aparecían repetidamente, a registrar mentalmente patrones de movimiento. Viejos hábitos que creía olvidados regresaron con facilidad natural. Una parte de él, la que había enterrado 11 años atrás, despertó sin pedirle permiso. No quería volver a ese mundo, pero su cuerpo y su mente recordaban cada detalle del entrenamiento. El viernes siguiente, tal como prometieron, regresaron. Esta vez llegaron más temprano, a las 6:15, cuando Martín apenas había terminado de montar el trompo. Solo bajaron 2, el líder y el nervioso con los tatuajes en el cuello. Los otros se quedaron en la camioneta con el motor encendido. El líder fue directo. Ya lo pensamos. Tu información no nos sirve. Queremos 1,000 pesos semanales, empezando hoy. Martín había preparado su respuesta durante toda la semana. Sabía que negarse otra vez sería interpretado como desafío directo y que aceptar significaría abrir la puerta a demandas crecientes. Optó por una estrategia diferente. No tengo 1,000 pesos en este momento, pero puedo conseguirlos. Necesito 3 días. El líder sonrió con suficiencia. ¿3 días? ¿Crees que somos pendejos? Si no tienes el dinero, cerramos tu changarro y asunto arreglado. Fue entonces cuando el nervioso, que hasta ese momento había permanecido callado, se acercó a la parte trasera del remolque. Empezó a revisar las cubetas, a abrir las hieleras, a mover las bolsas de cilantro. Martín sintió un pinchazo de alarma. Debajo del remolque, envuelta en plástico impermeable dentro de una lata de galletas soldada al chasis, guardaba una carpeta vieja con documentos que había conservado contra toda lógica, copias de su identificación oficial ya vencida, reportes de operaciones que debió haber destruido y una carta de desvinculación del programa que incluía el sello federal y su número de registro. Era evidencia física de su vida anterior, algo que guardaba no por nostalgia, sino como seguro, pensando que algún día podría necesitar demostrar quién había sido para protegerse. El nervioso encontró la lata, la arrancó del chasis con un tirón fuerte y la abrió golpeándola contra el suelo. El contenido se desparramó. Papeles amarillentos, fotografías viejas, una identificación laminada con el escudo federal. El líder se agachó, recogió la credencial, la examinó bajo la luz del farol. Su expresión cambió. La arrogancia dio paso a confusión, luego a cautela. ¿Qué chingados es esto?, preguntó, mostrándole el documento a Martín. ¿Eres federal? ¿Trabajas con ellos? Martín negó con la cabeza. Trabajaba, hace años, ya no. Pero el daño estaba hecho. El líder leyó la carta de desvinculación, vio las fechas, las referencias a casos judiciales, los números de expediente. Llamó al que estaba en la camioneta, le mostró los papeles. Hubo un intercambio rápido de palabras. Martín vio cómo la situación se recalculaba en tiempo real. Ya no era un taquero viejo y vulnerable, era alguien que había trabajado en programas federales,
alguien cuyo nombre probablemente seguía en bases de datos, alguien cuya desaparición o muerte podría activar revisiones automáticas. El que había estado en la camioneta, el experimentado, se acercó por primera vez. Tenía 35 años, cicatrices en las manos, postura relajada de quien ha visto violencia real. Miró a Martín directo a los ojos. «¿Por qué no dijiste esto desde el principio?» Martín sostuvo la mirada. «Porque dejé ese mundo. Solo quiero vender tacos y que me dejen en paz». El hombre asintió lentamente. «Entiendo, pero ahora tenemos un problema. Tú sabes cosas, tienes contactos, y nosotros estamos operando aquí. ¿Cómo sabemos que no nos vas a joder?» Martín respondió con la verdad. «Porque si quisiera joderlos, ya lo habría hecho. Llevo 11 años aquí sin hablar con nadie de mi vida anterior. No busco venganza, no busco gloria, no busco nada más que sobrevivir. Si me dejan trabajar, soy invisible. Si me presionan, se vuelve complicado para todos». El experimentado evaluó las palabras, miró los documentos otra vez y finalmente guardó la credencial en su bolsillo. «Nos llevamos esto, y tú te quedas callado. No pagas, pero tampoco hablas. Somos fantasmas uno para el otro, ¿entendido?» Martín asintió. Fue un acuerdo tácito basado en reconocimiento mutuo. Ellos entendían que tocarlo era arriesgado. Él entendía que había perdido su anonimato. Subieron a la camioneta y se fueron sin más palabras. Durante varios minutos, Martín permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de ocurrir. Luego, encendió el quemador, colocó el trompo y esperó a que llegaran clientes. Poco a poco, los vecinos que habían observado desde sus ventanas comenzaron a salir. Algunos se acercaron tímidamente, pidieron tacos, pagaron sin comentarios. Otros se quedaron más tiempo, sentados en las mesas, sin hablar, pero dejando claro con su presencia que no iban a dejar la calle completamente vacía. Esa noche, Martín vendió solo 40 tacos, pero cuando cerró a medianoche, limpió el chapón con el mismo cuidado de siempre, guardó las sobras, desarmó el puesto y empujó la carretilla de regreso a su cuarto. Al acostarse en el colchón delgado, miró el techo de lámina y reconoció que el precio de sobrevivir había sido entregar la única cosa que valoraba: su invisibilidad. Ahora el barrio sabía que era más que un taquero, y esa verdad, sin importar cómo intentara manejarla, cambiaría para siempre su vida en esa esquina de Colima donde solo quería desaparecer.